Música, el arte está en todas partes. Le digo esto porque hoy nos sorprendimos cuando revisando la red nos encontramos, por ejemplo, con un rap de lo más artístico. Este es un rap que ha sido dedicado a la Armada Boliviana y llama la atención por su contenido, por la energía que ponen estos reclutas. Somos militares, pero somos de la Armada. Vestimos camuflado y ustedes no visten nada. Salimos a trotar a las 5 de la mañana, mientras que ustedes echaditos en su cama. Llegamos al terreno, sacamos nuestras cosas, alistamos nuestro camping, nos bañamos en la poza. La vida militar no siempre es color rosa, hay muchas cosas que te destrozan. La vida que llevamos, pocos han llevado, pocos aguantaron, incluso se escaparon. La vida militar reflejada en estos pugilatos, en estos enfrentamientos. Pasa que este ha sido uno de los temas que ha sido observado por un reporte del defensor del pueblo que señala que en los últimos 3 años se habrían registrado entre la tropa y también reclutas del servicio militar, se habrían registrado más de 30 fallecimientos. ¿Qué sucedió? ¿Qué no sucedió? Para hablar de este y otros temas está con nosotros el ministro de Defensa que nos acompaña en nuestro estudio de Santa Cruz, don Raimi Ferreira. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por atender a nuestra invitación. Buenas noches, María René. Un saludo cordial a usted y a todos los televidentes A Todo Pulmón. Muchas gracias por estar con nosotros, ministro. Usted en declaraciones hoy ha dicho que no son ciertas las aseveraciones del defensor del pueblo. Bueno, es que se habla de que las muertes son debido a abusos, ¿no? A que somos responsables como Estado y como Fuerzas Armadas. Y dentro, por lo menos yo puedo hablar de parte de la gestión del 2015, primero que no son las cifras que se dan, y segundo que las que se han registrado el 2015 han sido bajas debido a enfermedades, debido a ejercicio, debido a cambios de temperatura o accidentes como el último caso en la región mecanizada de Patacamaya. Pero no hay una agresión directa de un oficial, de un suboficial, de un superior sobre el conscripto, que era lo que ocurría en el pasado. No vamos a eximir nuestra responsabilidad en el caso, por ejemplo, de algunos ejercicios excesivos, extenuantes, a los que no todos los organismos están acostumbrados, ¿no? Lo asumimos, se están haciendo sumarios, se han sancionado, pero de ahí a que se diga que hay una acción premeditada, ¿no?, de abuso, de violación a los derechos humanos, no es cierto. Indirectamente puede haber algunas omisiones. En el último caso del fallecido, era un encuentro, primero de un encuentro de box, y resbala y cae y se golpea en la cabeza y bueno, esa era a continuación, pero se lo atendió, se trató de auxiliarlo y murió. Hay casos de personas que vienen con enfermedades, ¿no?, y claro, no se las conoce, gente con epilepsia, con cuadros agudos de tuberculosis, o personas que tienen chagas o tienen un grado de anemia alto que, claro, ante un ejercicio normal su organismo no resiste. Se han hecho muchos cambios, ¿verdad? Y yo le puedo garantizar de que el abuso que era tradicional hace 15, 20 años, que consistía en maltratar, en golpear físicamente, psicológicamente al conscripto, prácticamente la excepción ha ido desapareciendo. Quedan todavía, repito, decisiones a veces incorrectas, falta de control, a veces en las peleas. De las muertes que se mencionan, muchas son producidas entre propios soldados. Y ahí, claro, hay un déficit de vigilancia posiblemente, pero ya no, y yo no estoy de acuerdo con esa percepción, no hay un abuso directo, ¿no?, en contra del soldado. Dentro de estas reformas que se generan en aras a que haya un respeto a los derechos humanos, ¿cuáles serían las metas a alcanzar? Le digo esto porque estamos asumiendo grandes desafíos como la presencia de mujeres dentro de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, también se asume este alto grado de desnutrición que pueden presentar algunas generaciones de aquellos que son convocados al servicio militar o que asisten a la convocatoria de servicio militar. Estamos también hablando de diferentes actividades que se desarrollan dentro de esta acción del servicio militar. Vámonos al caso de resguardo de fronteras, desplazamientos y otros que no necesariamente tienen las mejores condiciones
que acompañen a este desplazamiento? Equipo, ropa de cobertura, otros. Bueno, lo que se ha hecho el año pasado es ser mucho más exigente en los exámenes médicos. Es decir, no pueden hacer el servicio militar aquellas personas que puedan tener algún problema de salud que sea un potencial riesgo para su propia vida. Se ha hecho, se lo va a hacer más, se lo está haciendo estricto. Hemos trabajado en el tema de la alimentación. En realidad, desde el año 2007 hasta la fecha, de un boliviano que era el socorro diario, se ha ascendido ese monto a 7 bolivianos. Se ha mejorado en el menú regionalizado de los alimentos. Eso lo han comprobado las comisiones que han ido a ver, han cambiado sustancialmente las condiciones de alimentación. Con el programa que implementó el presidente, Vivir Bien en los Cuarteles, se hizo una renovación de los colchones en 2007. Hace 2 semanas se han entregado 29.500 nuevos colchones y esperamos hasta el mes de marzo tener también renovado todo nuestro stock de catres para la tropa. Se está trabajando en agua potable, se están cavando en este momento 7 pozos de agua para poder tener agua potable, especialmente en puestos militares de frontera, y en el tema de calefacción, en los puestos que están en la zona andina principalmente, que son sometidos a inclemencias, ¿no?, del frío, especialmente en la época de invierno. Pero se va a trabajar también, hemos discutido eso con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y los comandantes de fuerza, una instructiva general que trate de hacer responsable al instructor de los ejercicios que se realizan. En algunos casos de insolación, de desmayo, ¿no?, muchas veces ocurre que el instructor permita que se siga haciendo el ejercicio, o en jornadas en las que el soldado no puede seguir soportando el ejercicio y bueno, ahí tiene problemas. Fue lo que ocurrió en Bermejo, por ejemplo, que tenemos ya la información, ¿no? Se sometió a un ejercicio excesivo. Y no todos, repito, están en las mismas condiciones. Son medidas que se están tomando. Ahora, yo hallo muy injusto la apreciación del defensor del pueblo, en el sentido de que estaríamos violando los derechos humanos. No creo que sea equilibrado. Asumimos responsabilidad de forma indirecta en muchas cosas, pero de ahí a una acción premeditada en atentar a la dignidad, en atentar al físico del soldado, eso no es cierto. Si uno compara las estadísticas de fallecidos en el servicio militar con la de hace 20 años, fácilmente se puede dar cuenta de los avances que ha habido. Y lo más importante, las causas de esas muertes. Yo creo que algo que no se dice y por equidad debería decírselo es que ya las Fuerzas Armadas no están comprometidos con asesinatos como era en el pasado. Los 70 muertos del Alto del año 2003, los más de 100 muertos en el Chapare durante una década, los 3 muertos de la Guerra del Agua, eso ya no ocurre hace 10 años. Es decir, hay una diferente actitud de las Fuerzas Armadas respecto a los derechos humanos. El nivel, la cantidad de personas que vienen de sectores sociales que antes tenían cerrados, por ejemplo, para hacer cuadros oficiales, o la cantidad de mujeres que están en las Fuerzas Armadas. Es decir, no se ve el esfuerzo que se está haciendo y unilateralmente se hace énfasis en algunos casos que son accidentes y en el que también no podemos negar hay alguna responsabilidad. Pero hay que ponernos como una institución a las Fuerzas Armadas, ¿no?, al Estado, como violadores de los derechos humanos, me parece un exceso. Importante que usted fije la posición. Vamos revisando varios asuntos que su presencia en el programa provoca. Hablemos de la situación en este momento del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, cuestionado por supuestos hechos irregulares antes de esta designación como comandante en jefe. Bueno, hoy en la primera sesión del alto mando militar presidida por el hermano presidente, el primer punto fue justamente un informe del comandante donde presentó las auditorías, presentó toda la documentación que ya la habíamos visto nosotros. Y es totalmente falso que él tenga una imputación. Él ha sido citado a declarar, ¿no?, primero como testigo y luego como encausado por la firma de un cheque de unos equipos de frenos que llegaron y luego desaparecieron. Es decir, y no es responsabilidad del director del TAM de esa época. La auditoría, en la que en ningún momento lo menciona, es muy clara en el sentido. La explicación que ha dado es para nosotros contundente. Al general Durán se lo ha venido acusando de varias cosas a partir de septiembre. Y hemos visto que cuando hay tema de ascenso, cuando se toman medidas, por ejemplo, para aquellos que han desertado de las filas de la Fuerza Aérea, claro, siempre hay reacciones. Y creo que es la oleada que viene, a la que se le suma, obviamente, el interés político partidario de gente que es crítica al proceso de cambio, que es crítica al gobierno, que es contraria a la gestión gubernamental. El informe ha sido satisfactorio, se lo escuchó, pero en todo caso, en última instancia, quien tiene que definir eso es
la justicia ordinaria. Mientras una persona no tenga un dictamen de la Contraloría, mientras no haya una sentencia en un tribunal de justicia militar o en justicia ordinaria, por lo menos una imputación, caramba, con una simple acusación usted no puede frustrar la carrera profesional de un oficial, que es lo que se intentó a partir de septiembre de este año. Yo he visto, no hay una imputación, ¿verdad? Una imputación tampoco es significado de que usted es responsable, pero hay una duda razonable que hay que investigar. No hay eso, es decir, va a ser convocado y en esa instancia se va a seguramente esclarecer. Lo que usted puede tener, estimada Mariana, en seguridad es que el gobierno no tolera corrupción ni va a apañar a nadie, y si hay pues en esa investigación que hasta ahora hay un resultado que los indique alguna sindicación, otra será pues la posición del gobierno. No somos, como lo hemos dicho, alcahuetes de nadie. Dentro de esto, ¿qué posición se asume? Y vamos a saltar de tema radicalmente con el tema de este barco que continuaba utilizando la bandera boliviana y que fue intervenido y la policía se incautó de un alijo de una importante cantidad de droga. Estamos hablando del barco turco. El 4 de enero a las 10:30 de la mañana, vía la Cancillería de nuestro estado, se recibió la solicitud del gobierno turco para poder abordar e inspeccionar un barco que tenía la bandera boliviana. De acuerdo a las normas internacionales de la Organización Marítima Internacional, el estado que abandera la nave tiene que dar la autorización. Inmediatamente nos comunicó el hermano canciller Choquehuanca la solicitud, se autorizó y solicitamos que se nos informe. 2 días después, el 6 de enero, ya en horas de la mañana, se nos informa a través de la Cancillería que evidentemente en el barco habían 13 toneladas de marihuana en este caso y que habían sido detenidos 10 personas. Como corresponde, lo que hizo el RIP, que es el Registro Internacional de Buques Internacionales que tiene el Ministerio de Defensa, quitó la bandera y ha puesto a disposición de la justicia turca, ¿no?, la investigación y la sanción que corresponda. Nosotros tenemos un gran problema. Nosotros podemos, una vez certificado el barco a través de nuestros agentes acreditadores, una vez revisado la seguridad, ¿no?, las especificidades mínimas que debe contener una embarcación, damos el registro. Pero ya una vez el barco con registro haga o lo que haga, ya no es una responsabilidad del Estado, ¿no?, que da la bandera. Eso es algo que no podemos, además por la condición mediterránea, ni siquiera controlar. ¿Bajo qué criterios, ministro? Esto viene ocurriendo sucesivamente, no solo ocurre con Bolivia, pero es más fácil que ocurra con nosotros porque no tenemos guardacosta, no tenemos servicios de vigilancia en ultramar y por lo tanto es más fácil que ocurra este tipo de irregularidades en barcos a los que no podemos controlar. Dígame, esto ministro, nos ha llevado a discutir el tema y hoy tenemos 38 barcos, estamos haciendo una auditoría hacia atrás y vamos a plantear endurecer las medidas que la OMI impone, imponiendo otras más, como por ejemplo los antecedentes de la empresa o de los propietarios que quieran registrar una nave a nuestro pabellón. ¿Cuáles son las ventajas? En algún momento incluso se ha discutido dejar de dar este tipo de licencias para el uso del pabellón nacional y solamente limitarnos a darlos para los que naveguen en las redes fluviales o lacustres y no en el espacio de ultramar. Pero hay un tema también de cualidad marítima, ¿no? Es decir, un poco que eso nos quitaría presencia internacional. La alternativa, por lo tanto, es endurecer los requisitos, además de los que establece la Organización Marítima Internacional, poner otros en cuanto a la investigación de los antecedentes. Esto va a significar seguramente que los 38 quedemos con mucho menos. Pero bueno, eso es mejor a que lamentablemente, como ha venido ocurriendo, se mancille nuestra bandera. ¿Qué gana el país cuando asigna esta licencia? ¿Hay un fee que se paga? ¿En qué se beneficia, además de tener y ratificar una cualidad marítima? El dinero, la verdad, no es importante, ¿no? En realidad eso sí es un recurso que entra, que de acuerdo a disposiciones internas se destina para equipamiento, ¿no?, de nuestra Armada, por lo menos es la disposición que como Ministerio hemos tomado, pero es básicamente la práctica, los usos, las costumbres, el entrenamiento que tiene nuestro personal, ¿no?, en conocimiento de marina mercante, vías internacionales, comercio marítimo internacional, tránsito internacional. Es una experiencia y la presencia en los mares. Gracias a poder tener barcos en ultramar, nosotros asistimos a casi todos los encuentros que convoca la OMI
y seminarios que tengan que ver con ese tema. Es decir, es una presencia activa, es capacitación y adicionalmente algún recurso, ¿no? Repito, no es lo más importante, pero que también genera algún recurso por matrícula que está en función al tamaño, al calado de la embarcación. Ministro, hablemos rápidamente, por favor, del estado de las barcazas chinas. ¿En qué están? ¿En qué dejaron de estar? ¿Se encontró el socio? ¿No? ¿En qué momento estamos? Tenemos dos prácticamente acordados. El tema es que sigue el litigio por la titularidad. Es muy riesgoso firmar un contrato con una empresa que va a poner el dinero mientras el Tribunal Supremo de la República Popular China no acredite nuestra titularidad. Entonces, lo que sí está paralizada es el remate, ¿no? No va a haber el remate. Y lo que estamos esperando con los socios proponentes y en este caso el astillero donde están depositadas las barcazas, es que se produce el Tribunal Supremo. Entonces, eso es un poquito lo que nos ha detenido, pero somos optimistas, ¿no? De que vamos a tenerlo muy rápidamente. Hay una muy buena negociación con la empresa, la CDD, que es la que construyó y alberga las barcazas. Tenemos dos propuestas que se pueden combinar con empresas que son del sector privado, aunque con inversiones nacionales, que van a permitir que ellos paguen, ¿no? El monto para poder traer las barcazas, del bodegaje y de la transportación. Quedaría sin resolver todavía el tema de los empujadores, que faltan terminar y eso está negociándose con una de las empresas que tiene algún interés. Pero repito, ese es un tema que corre riesgo porque no tienen ni una orden judicial sobre ello, están ahí, hay que terminarla. Lo de las barcazas sí era preocupante porque tenían una fecha límite. Esa fecha límite de remate ha desaparecido y estamos más bien a la espera, apurando para que el tribunal de una vez defina la titularidad y en función de eso ya se puede hacer el convenio con las empresas proponentes. Ministro, necesito hacerle una pregunta, tengo un minutito. Las repercusiones a estos resultados primarios de encuestas, por favor, estamos saltando de tema, lo sé. Sí, no, en realidad porque yo estuve escuchándola a usted en su entrevista con José Antonio Quiroga y con Charlie Ver, y hay cosas que nos han dicho, ¿no? Nos ha dicho, por ejemplo, que en el eje central, donde está el 75% de la población, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, tanto en Cochabamba como en La Paz hay como 10 puntos de ventaja. No es lo mismo tener 10 puntos de ventaja en un departamento con menor población que tener, por ejemplo, en La Paz, ¿no? En temas de número, eso es un dato muy grande. Segundo elemento, históricamente en las 3 últimas elecciones presidenciales y en los referéndums, en 2 referéndums por lo menos, siempre las encuestas han tenido 20% menos de lo que finalmente se da en la elección. Por eso es ese 41% que se le da al sí, súmele usted fácilmente el 20% que es de la Bolivia profunda, a donde no van los encuestadores. Porque las encuestas van a ciudades intermedias, medianas, pero no van a las localidades, a las comunidades, donde hay prácticamente radicado 1/3 de nuestra población. Por eso es que eso va a cambiar. Y algo interesante que tampoco han dicho nuestros amigos invitados. Hace 15 días salió una encuesta donde el no ganaba con más de 10 puntos, ¿no? Hoy es primera vez que oficialmente, y no lo hace el gobierno, hay una diferencia aparentemente pequeña, pero ya es una tendencia. Gana ya el sí, y ya es una tendencia que permite ver que se está yendo de menos a más en este proceso de ratificar este proceso de transformación, de estabilidad, de unidad, de redistribución que encabeza el presidente Evo Morales. Muchísimas gracias, ministro. Gracias por acompañarnos, gracias por darnos esta pauta y esta revisión de varios temas. Muy buenas noches, muchas gracias.